¿Os suena de algo Ignaz Semmelweis? ¿No? Pues ya está. Acabo de probar el point de este episodio. A ver, os cuento. Pero antes, musiquita de historieta. Semmelweis era un médico muy observador que atendía partos. Por aquel entonces, era el año 1847, muchas madres morían después de dar a luz porque les daba una fiebre muy chunga. Y Semmelweis, mientras trabajaba en el Hospital General de Viena, se fijó en que las muertes eran bastante más elevadas cuando los partos eran asistidos por médicos y estudiantes de medicina que cuando estaban asistidos por matronas, pero en plan de 3 a 5 veces más, que no es poco. Tras investigar y darle al coco bastante, formuló la hipótesis de que esto era porque los médicos y estudiantes de medicina a menudo iban directamente a asistir un parto después de realizar autopsias, sin lavarse las manos por medio, y las matronas pues no les pasaba eso porque solo se dedicaban a los partos. Esto lo que hacía era provocar infecciones en las madres debido a los gérmenes que pasaban de las autopsias a los partos. A ver, esto de lavarse las manos hoy en día es bastante obvio, pero por aquel entonces Semmelweis no fue capaz de transmitir su hallazgo al resto de médicos. Tenía los datos, los había analizado, tenía una hipótesis que había investigado, comprobado y transmitido a través de sus publicaciones, pero no consiguió que el mensaje llegara. Semmelweis murió en un psiquiátrico a los 47 años y su teoría no fue aceptada hasta que Pasteur confirmó que las infecciones las provocan los gérmenes. ¡Qué historia más triste! Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 77. La importancia del data storytelling. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las pelis y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay, y no es porque la haya hecho yo, para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía, recibiréis cada 2 semanas el Boletín Ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Noticias, recursos de aprendizaje, herramientas y recomendaciones que me voy encontrando por ahí. Visitad datos.ninja, que ahí está todo. Hoy vamos a hablar de la importancia de saber contar historias, de saber comunicar para todo el mundo en general, pero para los ninjas de los datos en particular. Saber comunicar a otros vuestros resultados, vuestros análisis y vuestro trabajo es esa gran habilidad infravalorada. Y es que hay una razón por la que muchos proyectos de datos fracasan. Y esta es la falta de entendimiento entre los equipos técnicos con sus analistas de datos, sus científicos de datos y sus ingenieros, y los encargados de tomar las decisiones, los de asignar los presupuestos y los de llevar el negocio a buen puerto, estos más especialistas de negocios. ¿Sabéis esa típica escena en las películas en las que está el mundo al borde de una invasión zombie o de ser destruido por un meteorito y entonces el prota de la peli aparece reunido con líderes mundiales y las mentes más brillantes en una sala que siempre está mal iluminada, por lo que sea? Entonces, el listo de la película, que normalmente lleva gafas, también por lo que sea, comienza a hablar con palabras incomprensibles. Y después de 10 minutos, en los que nadie ha entendido nada, espectadores de la película incluidos,
el típico general del ejército le pega un berrido y le dice, habla en cristiano. Pero así como de una manera más imponente, en plan, ¿quieres hacer el favor de hablar en cristiano? Algo así. En ese momento, el científico se recoloca las gafas y traduce su mensaje, después de que se le ha pasado un poco el susto, a palabras llanas. Todo el mundo lo entiende el plan y salvan el mundo una vez más. Bueno, pues esta situación o algo parecido también pasa en presentaciones en las que el equipo técnico de datos pues tiene que interactuar con la gente dedicada a negocio. Como que nos emocionamos con los términos técnicos y la audiencia se queda mirándonos así como fijamente. Algunos incluso asienten con la cabeza sin entender nada, para que no se note que no están entendiendo nada. Lo cual encima hace que nos quedemos contentísimos con nuestra explicación mega técnica. Porque decimos, mira, lo ha entendido y le parece bien. Nadie pregunta nada, nadie tiene dudas. Mala señal. No hay ningún sargento que nos pida repetir la explicación en cristiano. Nuestro trabajo como ninjas de los datos ha caído en saco roto. Mala noticia. Nuestro modelo recién entrenado no llegará a ver la luz porque la gente encargada en darle luz verde a su despliegue pues no ha entendido qué hace y por qué conviene usarlo. Así que el presupuesto y los recursos pues acabarán en algún otro proyecto. Alguien que vio muy bien esto es Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Cuando todavía Amazon no se llamaba Amazon y Jeff Bezos solo le conocían en su casa, pues Jeff publicó una oferta de trabajo. Buscaba un desarrollador. En principio, un desarrollador es alguien que se va a encargar de escribir código y manejarse entre ordenadores, pero esta oferta incluía un requisito poco habitual para el puesto: habilidades de comunicación tope de gama. Por lo que sea, a la gente técnica se nos da regular eso de hablar, por norma general. Pero Bezos siempre ha defendido las habilidades de comunicación como la habilidad número 1 que alguien tiene que tener para trabajar en Amazon. Al final da igual lo que tengas que hacer, que siempre vas a necesitar comunicárselo a alguien y comunicarlo bien para que la otra persona lo entienda y sepa para qué sirve. Y de esto va el storytelling, que en el mundo de los datos se llama data storytelling y suele incluir visualizaciones de datos y gráficos. Pero no vale cualquier gráfico, porque tendemos a poner gráficos que muestren información. Pero esto no vale, tienen que ser gráficos que informen. Ojo con la diferencia, que es sutil pero importante. Lo que pasa es que el éxito de una visualización no empieza en la visualización en sí misma, sino en el contexto de los datos. Lo mismo que con el resto del proceso de análisis de datos del que os he hablado 1503 veces. El proceso de análisis de datos no es únicamente importante en temas de analítica per se, que lo es, sino que además este análisis forma parte de las etapas previas a entrenar un modelo de Machine Learning. Así que también es interesante para especialistas de Machine Learning. Cuando vemos qué datos tenemos, las posibles características que pueden ser más informativas para nuestro modelo y todas esas cosas. Aquí está la parte de análisis exploratorio de datos del que os hablaba en el episodio 44. Os lo dejo enlazado en las notas del programa por si queréis echarle una escucha. Pero es importante diferenciar entre dos tipos de análisis de datos. Tenemos el análisis exploratorio, en el que queremos conocer lo máximo posible del dataset, que es el que os acabo de contar, y el análisis aclaratorio, que sirve para explicar a una audiencia algo concreto, una historia específica sobre los datos que pueda consumir el público del análisis. En el libro de Storytelling con Datos que hemos leído este mes pasado en la comunidad ninja, explica esto con una analogía muy chula. Os la cuento. El análisis de datos es como buscar perlas en unas ostras. Igual tenemos que abrir 100 ostras, que equivaldría a probar 100 hipótesis diferentes o mirar los datos de 100 maneras distintas para encontrar quizá pues 2 perlas o 3, no sabemos. El análisis exploratorio sería presentar las 100 ostras que hemos analizado a nuestro público, los 100 gráficos que hemos representado para saber más sobre nuestro dataset. Y luego tenemos el análisis aclaratorio, que serían las 2 perlas, las conclusiones del análisis. Eso es lo que deberíamos hacerle llegar al público, que el público puede ser nuestro jefe mismamente, no tiene por qué ser un auditorio repleto de gente. Bien, pues una vez visto que no tenemos que presentar todas las visualizaciones que hemos generado durante nuestro análisis exploratorio, sino solo aquellas que nos ayuden a explicar las conclusiones más importantes, vamos a ver cómo hacerlo con eficacia.
Cuando tenemos que presentar algo ante alguien, lo primero que tenemos que saber es a quién le estamos hablando. Imaginad que estáis preparando una presentación. No es lo mismo presentar los resultados de vuestro último análisis a vuestro jefe que a otro departamento, que presentarlo en una conferencia de vuestro sector. Necesitáis saber quién estará ahí escuchándoos, qué esperan aprender o averiguar y cómo podéis conectar con esas personas. Y, por supuesto, qué datos tenéis para respaldar lo que decís. Entonces, ahora que vamos a tratar de mostrar esos datos, hay que elegir el tipo de gráfico que más vaya con esos datos que tenemos, con los que queremos representar. Elegir un gráfico que no representa bien la idea que queremos mostrar perjudica mucho que el mensaje llegue, ya que el receptor gasta mucha energía intentando entender lo que le estamos enseñando. Y si gasta mucha energía, probablemente perdamos su atención. Al cerebro le gusta estar en modo ahorro de energía. Por ejemplo, si el mensaje que queremos transmitir consta de un par de números clave, únicamente, pues a veces lo más sencillo es mejor. De hecho, normalmente lo más sencillo suele ser mejor. Entonces, pues mostraremos ese par de números con un breve texto explicativo. Si por otro lado estamos mostrando tendencias a lo largo del tiempo, tal vez un gráfico de líneas sea nuestro mejor amigo. Y para comparaciones o para mostrar categorías, los gráficos de barras son geniales. Solo tenemos que asegurarnos de que empiecen en 0 para que todo sea fácil de entender. Y una cosa más. Mejor si evitamos los gráficos circulares o cualquier cosa con 3D porque pueden ser un lío para interpretarlo correctamente. Una vez que hemos decidido el tipo de gráfico que mejor le va a nuestros datos, el siguiente paso es quitar el ruido. Si hay algo en nuestro gráfico que no está aportando nada, lo quitamos. Tenemos que usar el contraste y la alineación para hacer que lo importante destaque y lo demás no distraiga a la gente. Podemos explorar cómo la gente ve y procesa la información visual para hacer nuestros gráficos lo más claros y atractivos posibles. Una manera es hacer el gráfico, cerramos los ojos o miramos para otro lado, volvemos a mirarlo y nos fijamos en a dónde se nos ha ido la mirada. Pues ahí seguramente eso sea lo que más destaque. O mejor aún, se lo pedimos a cualquiera que pase por ahí, que no esté familiarizado con los datos o con lo que vamos a contar, y hacemos el mismo experimento. Le decimos, mira este gráfico y hacia dónde ha ido tu mirada. Entonces eso es lo que está destacando. Solo eso es lo que tiene que destacar y que coincida con lo que queremos que destaque. Y hablando de atraer la atención, no debemos de subestimar nunca el poder del color, el tamaño y la posición. Estos elementos pueden ayudar a que nuestros datos importantes sobresalgan sobre el resto. Nos tenemos que hacer esta pregunta, pues eso, lo que digo, que dónde miramos cuando miramos un gráfico, ¿a dónde está yendo nuestra vista? Pues tenemos que usar eso a nuestra favor para guiar a la audiencia a través de la información que estamos representando y para que les llegue el mensaje que queremos transmitir. Y luego, por último y muy importante, tenemos que contar una historia. Los humanos nos entendemos mejor con historias, se nos quedan las cosas más grabadas a través de las historietas. Tal vez después de este episodio no recordéis los pasos que os he contado para hacer unos buenos gráficos, pero sí que recordaréis la analogía de las ostras y las perlas para diferenciar el análisis exploratorio del análisis aclaratorio de datos. Pues usad eso a vuestro favor. La historia que contéis con vuestros datos puede tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, mejor que cualquier buen relato. Además está bien usar el conflicto y la tensión para captar y mantener la atención. Utilizar el principio de repetición a lo largo de la presentación puede hacer que los puntos claves que queremos transmitir se queden grabados en el cerebro de nuestra audiencia. Y siempre buscaremos formas creativas de presentar nuestra historia para que nuestro mensaje no solo se entienda, sino que resuene con la audiencia. Ahí sí que ya conseguimos que se vayan a casa con el mensaje y que no se olviden. Así que nada, eso es todo por hoy. Siguiendo estos pasos que os acabo de contar, estaréis poniendo en valor vuestro trabajo con datos que no solo informan, sino que también inspiran. Yo, por mi parte, darle las gracias a Carlos porque el tema de este episodio fue idea suya, incluso la historieta de Semmelweis también, y yo le he hecho caso porque estoy 100% de acuerdo con él.
Y además es un científico de datos que tiene pinta de ser bastante ninja en todo esto. Así que haced caso a Carlos, seriamente. Por mi parte, eso es todo. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y además os recomiendo mucho echarle un vistazo al libro de Storytelling con Datos, donde os explican todo este proceso con más detalle. Y si conocéis a alguien preparando una presentación en la que vaya a apoyar sus argumentos con visualizaciones de datos, pues siempre le podéis enviar el enlace a este episodio por WhatsApp para que lo borde en su presentación. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!